Yo perdí la capacidad de jugar unos años. Y esta es la historia. A Madrid yo fui en el año 90 porque Chelo estaba allí. Había decidido que quería vivir con ella, que era mi mujer. Y bueno, me fui con ella. Pues yo llegué a Madrid con una situación especial, porque yo creía en aquel momento que había encontrado el hombre de mi vida. Era un profesor de la universidad, matemático, pero cuando llegué se había enrollado con su compañera de piso y un buen día cogí las maletas y desaparecí de allí sin dar ninguna explicación. Poquito a poco me empecé a reincorporar así a un mundo más normal y tal, empecé a ir por Ecologistas en Acción y una noche coincidimos pegando carteles. Chelo y Chucho y Juan Carlos Murillo. Habían hecho una fiesta, me parece, de solteros y solteras y habían casado a uno de la casa. Me acuerdo que le sentó mal a Rafa y sobre todo a su novia, no me acuerdo cómo se llama. De lo que íbamos a regalarle el grupo, creo que era, en aquel tiempo, puede ser 5.000 pesetas cada uno, en aquel tiempo era peseta, que dijimos que hacíamos en su nombre una donación para Médicos del Mundo, no era Médicos del Mundo, era para una organización africana que era cuando el hambre de Biafra, y le mandamos el recibo porque era deducible la declaración de renta. Y le sentó muy mal. Con lo cual se había quedado una habitación libre. Y dudaron en ofrecérmela o no. Y yo los abracé, porque me pareció que empezaba otro episodio en mi vida. Y realmente fue así. Nos fuimos a vivir a Rafael de Riego, y como llena de ilusión de que empezaba algo. Ese tiempo lo tengo muy presente, porque fue muy enriquecedor para todos. Hay una señorita, por favor, su nombre. Sí, soy Chelo Fernández Asenjo, pertenezco a EDENAT, Asociación Ecologista para la Defensa de la Naturaleza. Yo siempre creí que Chelo, al principio, era la hija de un ecologista, que ahora no me acuerdo del nombre, pero que ha escrito algunos libros así de carácter científico muy interesantes. Bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que se ha dicho y me gustaría, si es posible, relacionarlo todo, porque creo que está relacionado la guerra, el sufrimiento de la tierra, el sufrimiento humano, el proyecto colectivo y el proyecto individual. Me parecía una mujer tan desenvuelta y tal que pensé que era la hija de un científico. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde prevalece una estructura social en que el tener el ánimo de lucro es lo que vale. Hasta que dijo ella, ¿qué? Y yo me enteré de que no, que su padre era otro hombre fascinante, pero de otro lugar. Y procedíamos, éramos muy diferentes todos uno de otro, pero un grupo que nos unía ese modo de vivir, más sincero, más juguetón. Bueno, éramos ecologistas ya, pero estábamos como jugando. Y en algún momento eso no te satisface ya, quieres hacer algo que tenga más peso. El montar un grupo de ecología urbana significaba hacer una reflexión potente acerca del consumo. Y para nosotros era una de las cosas fundamentales. Yo tenía en la ducha un barreño
Y en un barreño me duchaba y ese agua lo utilizaba para el váter luego, para no tirarse la cadena. Por ejemplo, esas cosas a la gente le sorprendía mucho, pero es una lógica aplastante y de una responsabilidad. De hecho, yo entré en Ecologistas en Acción y me encontré una masa de personas que se habían dedicado a la política de izquierdas, los rojos de toda la vida, que eran machistas, eran retrógrados, usaban el coche, fumaban muchísimo y no tenía nada que ver con la idea que yo tenía. Se hacían cosas que ahora están muy de moda cuando no estaban de moda. Es decir, la primera vez que Chela apareció con una caja de melones en Ecologistas, pues bueno, poco menos que la pusieron verde, o sea, está loca, que viene del pueblo con melones. Ahora tienen su grupo de consumo y les parecen maravillosos los melones. Y Chela aportaba eso en ese momento. 15 años antes de crecimiento, de grupos de consumo, de huertos urbanos, de lo rural. Y de nuestras conversaciones salió la posibilidad de hacer un grupo de ecología urbana. Recuerdo una anécdota, estábamos hablando un poco de todo, ¿no?, para ver cómo montábamos el colectivo. Y había un señor allí con pinta de intelectual, con gafas y barba, y yo estaba muy intrigado con él, a ver lo que dice, ¿no? Recuerdo que estábamos hablando de la televisión, si poner televisión, si no poner televisión. Recuerdo que había un anarquista y decía, pues la televisión, que haya televisión o que no haya televisión, no es relevante, es tal, hay cosas más importantes y tal, y se decían cosas muy interesantes, ¿no? Nosotros estábamos a favor de que no se pusiera televisión, porque eso nos quita protagonismo a los que vivimos y tal, y cuando le tocó a este con pinta de intelectual, de repente salta, y si no tenemos televisión, a la noche, ¿qué vamos a hacer? Nos reíamos, sobre todo, yo creo que es la época de mi vida en que más me he reído yo. Y ya, con eso ya me dejó remataico. Coincidimos en ese juego de tomar la vida muy en serio, jugando. Oye, los niños lo pasan cojonudo jugando. Pues nos cogíamos de las manos y hacíamos la escena en el metro. En el metro, casi siempre yo hacía de marido. Y Chucho, un peladillo que hacía así con ese aspecto que tenía, digo, oiga usted, señor, que está usted metiéndole mano a mi mujer. ¿Yo? Eso quisiera ella. Y todo el metro, ¿me entiendes? Tranquilo, que es una función gratuita. Y un buen día mi padre nos hizo un armarito, un armarito muy sencillo, de melamina, lo pusimos en la ventana y procedimos a desenchufar la nevera. Cógela, ¿ves? Y la tienes que poner así para este lado porque el alféizar está inclinado. Vale, mira a ver si cierras. Muy bien, ya está. Ya encaja. Ya tenemos fresquera. Venga, vamos a desenchufar el aparejo, que hace mucho ruido. El enchufe detrás. Detrás, ¿no? Sí, detrás. Sí. ¡Ah! ¡Qué emoción! 1, 2 y 3. Desenchufado. ¡Bien! Ya tenemos fresquera. Y aquel día nació la fresquera. Y era bonito verlos, ¿no? Fueron haciendo una especie de familia, o sea, el núcleo Chelo Chucho creció y allí, pues de vez en cuando yo iba a visitarla y allí había un montón de gente más rara que ella todavía, o sea, había allí unos cuantos satélites, ¿no?, que hacían todas cosas muy especiales por hacer de la vida algo especial también, ¿no? Como que lo normal, como que no... Me había ido a vivir a Inglaterra, volví a Madrid y quería buscarme un lugar donde compartir con gente, porque no quería vivir sola. Había estado viviendo la última etapa de mi tiempo en Londres sola. Y había un anuncio ahí, dice, estamos buscando personas que quieran compartir un piso en plan comuna urbana, que se llama La Fresquera. Digo, oh, qué nombre, La Fresquera, esto me suena a mí. La Fresquera es los sitios donde pones la comida para que no se estropee, pero bueno, ahora ya cada vez hay menos en Madrid. Nos conocimos, me parece que este día estaba Chelo, Chucho y Clara. Y me conocieron y no me llamaban. Y dije yo, uy, no les he gustado. Me parece a mí que les he resultado un poquito pija. Y un día llamo y digo, ¿qué pasa? ¿Que me admitís en la fresquera o no? Y se puso Chucho. Y Chucho dijo, pues claro, pues venga, vente cuando quieras. ¿Cómo era Chucho? ¿Cómo es Chucho, no? Una amiga me dijo que había un grupo de personas viviendo en una casa
que tenía una habitación disponible para alguien que la necesitara. Realmente necesitaba la habitación porque estaba quedándome en casa de amigos, tenía las cosas por ahí. Yo necesitaba un sitio donde quedarme y descansar y donde volver a comenzar. Pero cuando me dijo que eran ecologista, yo dije... Fui al piso, que en ese momento me di cuenta que era La Fresquera, y yo conecté muy rápidamente con Chucho, fue al instante. Estaba tocando el saxo él y yo también toco el saxo. Al rato llegó Chelito. Yo le dije a Chelo, oye, que me interesa la habitación, que yo soy muy cumplido. Entonces Chelito me miraba y no me decía mucho. Y alguien dijo, pero explícale cómo funciona La Fresquera. Yo estuve el día que vino Alex a informarse de qué iba el tema y me reí un rato con él y con Chucho, porque a Chela le daba siempre un poco de apuro el explicar sus ideas y el por qué se hacían las cosas. Entonces me llevó a la cocina y había escrito un cartoncito con el decálogo de La Fresquera. Una cosa que se me quedó fue, en La Fresquera no hablamos mal de nadie si no está presente. Fue extraño porque fue como si empezara a entender rápidamente dónde estaba. Yo me acuerdo que Alex cuando llegó fue precisamente la persona que entendió La Fresquera en minutos. Yo ahí entendí que hay gente que la ilumine Dios de manera instantánea, que no tenga que hacer un camino de 7 años. Y el hecho de que no hubiera tele ya implicaba también una postura muy clara frente a un fenómeno que es la comunicación y la información, ¿no? Yo lo que quería decir es que el mensaje que se da por muchos medios de comunicación, de que se puede a la vez alcanzar la paz y tener todo lo que se quiera, es un mensaje erróneo y muy peligroso. Entonces yo cuando me dijeron eso, no queremos tele, pero si tú quieres tener una tele la puedes tener en tu habitación. Vi que había un activismo, pero no había un dogmatismo. Y el día que llevé los equipajes y mis mudanzas, me acompañó mi padre y mi madre y subimos y me abrió la puerta Chucho. Y entramos, mi padre con el colchón y en el salón estaban Chucho y Alex tocando el saxo en calzoncillos, los dos allí en el salón, pum, pum. Y mis padres miraban y diciendo, ¿y dónde se ha metido esta? Y mi madre cuando baja, después de que hemos subido todas las cosas, y me dice, tú tienes muchos pájaros en la cabeza. Siempre me ha dicho esto mi madre, ¿no? Alex conocía a Willy y me dijo, ¿quieres que hagamos un cuarteto, que montemos algo? Pues yo encantado. Y ahí en el Salón de La Fresquera teníamos nuestros ensayos. Fue maravilloso aquello. Pues a ver, yo llegué a un sitio que estaba súper vivo. Yo quería vivir, pero creo que hubiera necesitado como un puente, ¿no? O sea, como algo que me hiciera de ahí, que suavizara, ¿no? Es decir, estaba descubriendo un mundo, saliendo de mi ámbito familiar y encontrándome con una comunidad, con una gente que tenía las ideas como mucho más hechas. Que me parecía que el proyecto de La Fresquera era muy positivo, era muy interesante, pero me encontré allí con un movimiento, o sea, los músicos, algarabia, ¿no? O sea, mucha algarabia, y entonces a mí realmente se me hizo un pelín difícil, y es una pena, ¿no? Porque claro, mientras estás en esa lucha, no estás siendo receptiva, ¿no? a otras cosas. Y entonces yo, como me superaba tantísimo la situación, pues era como que necesitaba, ¿no? O sea, como un toque, chicos, tenemos que hablar, ¿no? Tengo la imagen en la cocina, ¿no? Allí todos reunidos, yo muy tensa por dentro, o sea, porque para mí era un mal rollo, o sea, yo era consciente que les jodía a ellos también, de alguna forma, ¿no? Es decir, yo llegaba allí la última y decía que necesitaba tranquilidad.
y aquello era como una Coca-Cola, ¿no? O sea, entonces claro, quería yo llegar a tapar la Coca-Cola, ¿no? Chelito había hecho un cálculo, yo recuerdo, de lo que gastaba un madrileño medio y todo lo que nos ahorrábamos con respecto a un madrileño medio iba a un fondo, iba a un fondo. Con el objetivo siempre de disfrutar y de pasárselo bien, es decir, decidan lo que decidan hacer, es porque todos quieren y porque lo van a disfrutar y van investigando en diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, llegan a la casa y ven cuál es el consumo de electricidad estándar teniendo la nevera y el consumo de calefacción teniendo la calefacción encendida y cualquier consumo de ese estilo, ¿no? Y después deciden jugar, a ver hasta dónde puedes ir reduciendo ese tipo de gastos sin perder en diversión y sin sufrir, sobre todo, ¿no? Que ahora se llama decrecimiento y entonces era pues sentido común o fresquera o tal. Y ese dinero al final resultó muchísimo dinero. Si yo pagaba 10.000 de alquiler de una habitación, pues ahorrar 300.000 pesetas en esos años, que fueron 2 años, era mucho dinero comparativamente. Y era en un ahorro simple, ¿sabes? En un ahorro de poner bombillas de bajo consumo, estar pendiente de la luz, de reciclar el agua, de compartir. Entonces se veía muy rápidamente que la riqueza existe, digamos, pero no sabemos administrarla, ¿no? La diferencia de dinero, ese dinero que se está ahorrando se destina a un proyecto determinado, el que alguien propone y que todo el mundo decide que le gusta, que puede ser algo lejano o pueden ser los dientes de una amiga que necesita ese aporte, ¿no? O ayudar a alguien con sus hijos o a alguien para que estudie o lo que fuera, pero esa era la idea y a mí me parece muy original, sobre todo porque era divirtiéndose, ¿no? Y porque cada uno era muy diferente, ¿no? Nati era una persona que estaba muy allegada, era un miembro de la Fresquera prácticamente y nos lo pasábamos muy bien juntas, pero nunca quiso vivir con nosotros. Yo realmente no he llegado a saber por qué. Yo me acuerdo que conté una excusa que Clara se creyó y a veces la cuenta ella, que en parte es cierta, como todas las excusas, que tiene que ver con que yo estaba estudiando en ese momento, entonces era como necesitaba, pues lógicamente cierta concentración para poder estudiar, porque yo además trabajaba por la mañana, estudiaba por la tarde, pero la razón emocional profunda de eso tenía que ver con que yo estaba tan impresionada con la gente que había ahí y la quería tanto que me sentía incapaz de enfrentarme a ella en un conflicto, es decir, de poner mi espacio ahí o de defenderme de alguna manera, yo que pienso que tengo que defenderme en ese escenario porque me comía. Una de las cosas que me gustaba a mí más de la Fresquera es que tenía una nota importante anarquista. Casi todos veníamos de haber convivido con otras personas, pero las normas brillaban por su ausencia. Esto siempre significa que a lo mejor no está limpio el cuarto de baño. A mí me parecía que eso para trabajar a nivel personal era estupendo, precisamente porque la gente que llegamos allí no éramos cualquiera. Creo que nos juntamos 6 personas que éramos 6 piezas de un puzzle. En la Fresquera venía mucha gente, había mucha actividad, entonces no estaba limpia, no era una casa de familia, sino era un sitio, era como un taller. Y Teresa se identificó con eso y dijo, no, esto tiene que estar limpio, esto tiene que estar no sé qué. Yo venía así de vivir solita, todo organizadito y tal, y Chelo era un terremoto, ¿no? Entraba con los huevos de los patos que cogía en el retiro, donde estamos ahora. Yo quedaba alucinada, digo, ¿dónde cogí estos huevos? Dice, los he cogido, me he metido en un nido del retiro de los patos y me he cogido los huevos y ponía a hacer una tortilla allí. Chelito lo planteó que no, que la limpieza era la que se podía, y que no tenía por qué estar más limpio o menos limpio. Total que Chelo me enseñó muchas cosas, me enseñó que la vida no es solamente tener los platos organizados y quitar las migas de la mesa, que son muchas más cosas. Se hubiera podido entender como la típica postura del hombre que no limpia y no le da importancia, pero si lo decía una mujer era otra cosa diferente. Era una persona que no estaba en ese rol, en esos roles que estamos todos imbuidos y que nos los creemos, ¿sabes? No fuimos anarquistas, para nada. No fui aceptado. El motivo no lo sé.
fuimos tiránicos. Nosotros teníamos un proyecto, pero claro, eso yo lo he visto con otra gente que ha tenido proyectos preciosos, a los que después se les ha denostado y se les ha dicho que eran unos dictadores. La excusa que si yo quería traer una televisión, cuando les decía que no voy a traer ninguna televisión, pero no me hicieron mucho caso. Claro, en el momento que tocan cosas que a ti te parecen fundamentales de tu proyecto, dices, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Para mí Clara es una mujer atractiva. A mí la verdad es que, bueno, me gustaba bastante. No sé si alguna vez le pareció un poco pesado, otras veces, en fin, no lo sé, porque, en fin, las mujeres a veces... Pero si el proyecto es un proyecto en el que las personas importamos menos y lo importante es el propio proyecto y es importante que no haya nevera, a lo mejor te tienes que ir y eso es una tiranía. También tiene puntos muy agresivos. Y yo eso no lo tengo solucionado. Lo de la televisión, bueno, lo puedo entender, pero el rechazo de la nevera para mí no tenía mucho sentido. Lo que pasa es que yo lo digo de boquilla, es una cosa que es intelectual. Porque, bueno, la fresquera creo que no puede sustituir a una nevera. Creo que las relaciones de pareja, entre los amigos, entre los hijos, si tú realmente hay una serie de cosas que para ti son muy importantes y no estás dispuesto a pasar por doblegarte ante ellas, o debes irte o se debe ir la otra persona. Porque entonces es que eso no va a fluir nunca. Eso de, no, venga, tú cedes y yo cedo. No estoy de acuerdo, tiene que ser feliz. Eso tiene que ser feliz y funcionar bien porque sí. Si no funciona porque sí, si ya tenemos que empezar a poner parches o a remendar o a hacer muchos diálogos o muchas asambleas, malo. No está funcionando. Pero yo nunca tuve la sensación de estar en un proyecto, ni que fuera algo que no fuera simplemente la convivencia de la gente que había allí, que te invitaban y que te dejaban estar y que ellos eran así. No hubo demasiados desencuentros, yo creo que éramos transparentes, como nos comunicábamos bien, había el sentido del humor, ¿no? Me acuerdo mucho de la pizarra que teníamos en la cocina y siempre estaba ahí, a ver qué ha pasado hoy, ¿no? ¿Cómo lo ha visto Alex esto? Tenía esa capacidad de observarnos, ¿no? Y reflejar lo que algunas veces parecía que pasaba desapercibido, pero siempre se daba cuenta alguien, ¿no? De lo que pasaba. No éramos anónimos entre nosotros. Un grupo de ecología urbana para mí no es perdurable y a la gente le empezó a entrar la añoranza del suelo, de la tierra y encima la había. Quiero decir, Chelo y Chucho tenían tierras. Total que, bueno, estaban tonteando con que si venían o no. A mí me daba eso mucha depresión. Cuando yo les oía, pues casi me ponía a llorar y entonces ellos decían que nada, que es que se habla mucho, pero que no es verdad. Pero ellos lo estaban tramando, ellos se querían venir aquí y era normal. Bueno, había cosas ahí de la vida de cada uno muy particulares también. Clara embarazada, que se iba con Jimmy, Adela y Teresa que se quedaban por otro lado, estos dos que se venían para acá. Y aquello, pues en su momento, hasta donde pudimos, fluyó. A lo mejor con los años se habría roto de puro viejo, de puro gastado. Si yo recuerdo, yo pienso en eso y tengo una sensación como de frío y como de desajuste, ¿no? Tuvimos la suerte de que murió joven. Murió joven, entonces murió como una explosión de fuegos artificiales.
Un grupo de ecología urbana tiene interés, pero tiene muchísimo más interés un grupo de ecología en el campo, en contacto con la tierra. Pues la fresquera de Berbinzana pues fueron, yo creo que los años más maravillosos de mi vida. Estaba en mi pueblo, estaba con la gente querida, estaba en mi medio, estaba en el campo. Fueron años donde mi autoestima creció. Yo me dediqué a la agricultura ecológica. Yo ya era agricultor de antes, había trabajado muchos años. Pues a veces el campo es esto, ¿no? Estamos expuestos a la climatología y esto es lo que ha quedado. 10.000 kilos de cardo que había aquí, pues he hecho un guiñapo todo. Vamos a abrir un cardo. Pues el 50% perdido. Eso ya lo que... Claro. Pero está muy bien, es una cosica, pues bueno. ¿Cómo lo hacemos? De manera que no me dé yo el palizón, porque fíjate, si tengo que estar aquí limpiando demasiado, pues es una movida, No, pero esto un poco yo pienso que tenemos que correr tú. No, tenemos que solidarizar todo. Claro, o sea, ser cómplices los dos de lo que ha pasado. Pero ahí ya me metí de forma pues como más profesional, más especializada. Pues yo esta casa la conocí con los santos que tenía la abuela de Chelo, que le daban miedo a la gente. Había un Sagrado Corazón así en una urna. Fueron años maravillosos de entrar en acción con los postulados que siempre habíamos puesto sobre la mesa, ¿no? La ecología, el no consumo, el compartir con los demás. Veníamos, pues sobre todo los primeros años, Nati y yo. Yo hay muchas cosas de aquí que noto un poquito mías. Con el tiempo han ido viniendo otras personas y la obra que yo no pude acabar. Eso venía en el I Ching. Y mira, me salió un mensaje que me gustó y que lo veo aquí además, que es, deja que otros acaben las obras que tú empezaste. Me sorprendió la llamada de Chelo ofreciéndome organizar las estancias del verano siguiente que se iban a organizar aquí en la Fresquera. Y bueno, y ahí ya me embarqué en la organización de las estancias. Pues era ensayar durante 10 días una forma de vida que fuera muy coherente con un modelo ecológico y sostenible en alimentación, en convivencia, en consumos. Entonces la casa estaba de manera muy rústica en ese momento, todavía no se había podido arreglar nada, entonces tal y cual nos encontrábamos con la casa como la usábamos. Mis padres nos dijeron que íbamos a ir a una casa, una especie de casa rural, así a pasar las vacaciones, unas vacaciones un poco distintas. Las estancias para los clientes que venían no eran de un precio muy elevado, pero también lo que se ofrecía no era como un hotel de 5 estrellas. Yo ya había estado en Berbinzana y yo me acuerdo que yo estuve todo un rato pesada, como cuando yo me pongo pesada de... Pero hay que especificar muy bien que no es el norte de Navarra, ¿eh? Porque claro, les íbamos a ofrecer una estancia en un lugar bien distinto de un valle del Pirineo. Estamos acercándonos y vemos que todo el paisaje está seco. Esto parecía, yo qué sé, un sitio muy cutre, tal... ¿A dónde hemos venido? A ver, ¿qué es esto? Me chocó un poco, pues porque la casa estaba toda un poco destartalada. Total, que entramos, lo primero que nos dicen, bueno, buscar vuestra habitación. Vale, pues venga, buscamos nuestra habitación. Pues teníamos que dormir con colchones en el suelo y... La verdad que era así cómico porque igual en una habitación metías 5 literas y si podías metías una cama más, así todos encajonados. La frase de referencia en la Fresquera es lo de las 3 R's, ¿no? Reciclar, reutilizar y reducir. Pues eso es todo lo que todo ecologista pues sabe, ¿no? Y nosotros aquí pues tenemos otra R, que es la de rebañar. Rebañar el plato, ¿no? Hay mucho jabón en las sartenes, en los peroles, en las fuentes de alimentos, en las cocinas. Hay muchísimo jabón y muchísimo aceite que va al agua. La primera estancia del verano, del primer año que hicimos la Fresquera aquí rural, lo recibimos con una comida crudívora. Recuerdo cuál era el menú, era una ensalada y garbanzos crudos. Me impactó un montón
El entrar en la casa, el jardín, todo aquello puesto, aquella ensalada, garbanzos frescos en mitad de la mesa para comer. Acababa de llegar y me parecía todo una locura, porque creía que iba a un sitio, que era una estancia, que todo estaba súper controlado, que habría alguien de mantenimiento que se encargaría de solucionar las cosas. Los demás éramos como clientes. Chelo andaba descalza, se iban en bicicleta al campo a coger las verduras, los tomates. Y de repente me encontré donde no había clientes, solamente había amigos, donde había gente viviendo en un sitio y creando cosas pero no de una manera muy ordenada, sino como surgían. Y una de las que surgió fue que no había luz. Se fue la luz porque teníamos la electricidad, la luz la teníamos aquí a 125 voltios. Vi de pronto una frescura, una naturalidad, una libertad. Era como, yo quiero vivir así. Menos mal que había una persona, Floren, un técnico de grupos de música y tal. Pues era todo complicado de arreglar y entonces, claro, yo pensaba, digo, pero bueno, ¿qué va a pasar si no conseguimos hacer que esto funcione? Que le hizo mucha gracia la situación, estábamos sin luz. Pues ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Yo he venido aquí de vacaciones, yo no quiero estar aquí arreglando cables. Y buscando pues el entramado de cables que había por la fresquera. Y al principio, mi primer pensamiento fue evidentemente eso, vámonos de aquí corriendo. Pues logramos que la luz se hiciese, como el principio del universo. Yo decía, jo, la gente va a llegar aquí a pasar las vacaciones y van a huir horrorizados, porque claro... De hecho, me acuerdo que había otra familia que venía también en un coche, así como nosotros. Aquí no teníamos electrodomésticos, la luz estaba a 125. Y creo que se llevaba un tal shock que decidieron que eso a lo mejor no era para ellos y tal. Enchufabas un secador de pelo, se fundían los plomos. Como no había tampoco frigorífico, y era verano, hacía calor, pues se traían los productos frescos día tras día. Alguna cosa así un poco perecedera y que con el verano no aguanta mucho, pues lo metíamos al pozo y estupendamente. O sea, era un poco un caos en algunos aspectos, pero por otro lado te dabas cuenta de que si tú estabas relajado y estabas por compartir con los demás, era todo sencillo, era todo fácil. Se compartía la limpieza y la cocina, te tenías que apuntar a un equipo de limpieza y a uno de cocina. Y yo siempre cuento que a mí me hizo mucha gracia el primer año cuando pues Chela daba una charla sobre, pues no sé, consumo, energía, lo que fuera, ¿no? Y también había explicado que había que hacer equipos de cocina y tal. Y después de cenar ha estado toda la gente como muy apasionada hablando, ¿no? En las mesas y tú estabas fuera diciendo, jo, mira qué bien, ¿no? Cómo está la gente entusiasmada y voy a acercarme a ver si están hablando del compost o del piso, del váter ecológico o de la relación y tal. Y estaban todos hablando de cuántos espaguetis hacen falta para dar de comer a 30, ¿no? Estaba todo el mundo histérico porque probablemente no habían hecho comida para 30 personas y el reto verdaderamente en ese momento que les tenía completamente paralizados era ¿qué voy a hacer de comida? Dios mío, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a hablar en público y todo eso pues aprendí un poco, ¿no? Estando en compañía de mi mujer y de los que me acompañaban. Me sentía seguro, digamos que aprendí a darme a los demás. Hacíamos charlas en el campo, explicamos a la gente lo que era agricultura ecológica. Ese era el plato principal, por lo menos para mí, que era la huerta, el campo, la agricultura ecológica, la alimentación que dábamos a la gente que venía por aquí. Yo estuve durante 2 años llevando estos encuentros. El primer año con Idoia fue, bueno, para mí un verano muy bonito, una experiencia muy buena con Idoia. Era una persona que estaba un poco delicada y luego un par de meses después murió. Y bueno, una persona muy sensible, muy
muy amorosa, muy bien. Fue maravilloso, ¿no? Porque a mí, pues eso, la autoestima me subía, me sentía útil para esta sociedad, me sentía que estaba haciendo algo objetivo, ¿no? Después había charlas, prácticas, tal que el váter ecológico que estaba aquí en un rincón. El aseo de humus, eso es lo que tenemos aquí también, ¿no? Que evita el uso desproporcionado de agua en los inodoros y la contaminación del agua y de los acuíferos con residuos fecales. Este es el baño ecológico de la Fresquera. Por ejemplo, los residuos sólidos, la caca, digamos. Va a un compartimento estanco donde ella misma se va compostando con la ayuda de los microorganismos. Que es muy bonito porque hace todo el círculo este de la tierra, que todo al final va a la tierra y hace ese círculo de reciclar. Con lo cual, esa materia orgánica que iría al agua, ¿no? Se reutiliza para alimentar la tierra. Preferimos compostarlo, que se vaya desintegrando con la tierra en su ciclo natural, ¿no? Y así no ensuciamos el río. Esta es la taza, una taza normal y corriente, con la particularidad que la orina termina en un depósito donde recogemos la orina, que a su vez se rociará en el montón de compost. Y claro, otra de las tareas el día de la limpieza era sacar el pis que se almacena en una garrafa grande. La gente tenía que llevar a veces el compost, otras veces la orina, y a veces había que ir con la carretilla y una garrafa llena de orina. Ir por el pueblo, ir hasta un campo allí de cereal que hay al final del pueblo y vaciar el contenido de la garrafa en un compostero que había allí. El nitrógeno de la orina lo que hace es dinamizar, que los hongos y todos los microorganismos que están en el montón de compost puedan, digamos, biodegradar, ¿no? Todas las sustancias que lo componen, ¿no? A ese montón de compost. Para activar el montón de compost. Y era maravilloso aquello, ¿no? Porque si una cosa se hacía aquí en la Fresquera era todo lo que habíamos repasado en la teoría y hablado y requetepasado, tal, pues aquí se llevaba a cabo. Eso es lo que hacíamos en la Fresquera y compartir con los demás, en un ambiente pues fresqueril que decíamos nosotros que no era ni más ni menos que compartir en la sencillez, en la risa, en la alegría y en hacernos como niños, ¿no? Pues un día se nos ocurrió dentro del patio embadurnarnos con barro y secarnos al sol. Chucho estaba súper agobiado porque yo lo veía, yo estaba sufriendo por él, porque yo lo veía que estaba cerrando todas las puertas y que no entrara nadie del pueblo porque decía, como venga alguien del pueblo ahora y les vea todas estas aquí desnudas, ya qué van a pensar en el pueblo de nosotros. La persona que tuvo la idea fue precisamente una de las clientas que estaban en la estancia, que precisamente había tenido una mastectomía y le faltaba un pecho. Admirable por su parte, ¿no? Luego fueron entrando otras terapias más de crecimiento, se proponían cosas diferentes cada año. Para mucha gente que se acercaba a ese proyecto, yo creo que a veces por una cuestión económica, o sea, que no habían elegido el proyecto por lo que suponía de ensayo de un modelo ecológico, sino porque, bueno, pues mira, está bien, parece simpático, es barato, está en Navarra, pues nos vamos para allá. Y de repente descubrían toda una filosofía y sobre todo la relación tan cercana entre la gente, ¿no? El estar compartiendo una casa, compartiendo las tareas y el entorno que se generaba aquí hacía que la convivencia fuera muy potente. Me acuerdo de una chica en concreto que estábamos después en la huerta y ella iba contando cómo les suponía un reto diario el estar compartiendo, por ejemplo, en una habitación con 3 personas que no conocía de nada ese espacio, ¿no? Y que se hubiera ido el primer día y que se hubiera ido el segundo día y que se quedaba y que sin embargo eso le estaba llenando de experiencias y tal. Me parecía espectacular, me parecía una cosa increíble. Pues con los días y tal nos dimos cuenta que era un sitio muy especial. No sé, era como que cada uno lo que sabe hacer y puede compartir, pues había espacio, había tiempo, había disponibilidad.
Yo creo, para mí la palabra es con libertad. De alguna forma era como que uno se permitía ser uno mismo, ¿no? He pasado aquí en la fresquera los momentos más felices de mi vida. Cada uno podía expresarse, como que nadie se sentía criticado o juzgado en ese sentido, ¿no? Pero era precisamente por esa sensación de libertad en la que yo podía mostrarme tal como era. Era un lema que había en la fresquera y a mí me chocó mucho. Si tienes una idea, ponla en práctica. Eso es lo que me gustaría a mí conseguir ahora que ya no tengo que trabajar. La gente se iba encantada y emocionada, como que había vivido una experiencia única. Poder vivir así. Buen vino. Hostia, tú. Dice el refrán, si quieres trabajo, pon ajo. Cogieron la uva y quitaron grano por grano, quitaron la raspa y lo machacaron. Claro, pisaron, ¿no? Y tiene el vino allá, tiene 15 grados, me encajé para comer media botella, pues que me tuve que echar a dormir. Además el vino joven, como las mujeres, ¿eh? Coste. Como yo, joven, claro. No, tú no eres vieja, ¿sí? No, claro, Joder. ¿Qué tiene vieja? Por eso, Además, no, tienes... que no sé cómo tú, me miras. un espíritu joven. No, además tiene un cuerpo de élite, como se llama. Chelo, por lo menos hasta los 55 va a estar muy bien. Sí, está, si se cuida más que un vicario. No era un vicario para estar. Ya, sí, sobre todo eso. Esta tiene una... ¡Hala, venga! Que estamos hablando de los vinos. ¿Qué haces tú? No toques los cojones, Alex, ya vale, ¿eh? Pues te voy a decir una cosa. Para mí la fresquera, para mí, personal, fue una cosa muy buena. Pues me gustó mucho también conocer a García, que es un amigo de Chela y de Chucho. Pero yo fui tonto. Yo no aproveché lo que aquí venía. Un agricultor de aquí del pueblo. Pues aquí me tocó una vez una chica y estaba yo trabajando en el campo cogiendo tomates y vino a ayudarme. Fue muy bonito lo que él transmitía de su cariño por su tierra, por sus tomates. Y me habló en un plan que yo no había oído nunca, de unas escuelas que había ahora para los niños de ella, que era diferente a la escuela normal que hay aquí. Y me quedé flipado. Se pretendía, entre comillas, cambiar el mundo, dentro de la escala de cada uno. Chela, te digo que igual que tiene mucho coraje, pues luego necesita mucho protagonismo. Entonces, en un momento dado, le puede dar el ataque marciano celoso, ¿no? Que siendo Chucho un poquito más agreste en el trato, ¿no? Que no es tan rimbombante ni tan alegre como Chela, que le encanta conocer a gente nueva y tener siempre gente a su alrededor, y a Chucho no es así, ¿no? Pero sin embargo la gente le quiere más que a Chelo. Y entonces pues de repente pierde los papeles en un ataque de celos o de necesidad de protagonismo. Y eso a Chelo la ponía celosa. Eso lo conozco yo porque yo lo viví. Vivíamos aquí en la casa un grupito pequeño de personas. Estaba Chucho, Chelo, Mercedes con su hijo. Mercedes había venido de Andalucía, de una comuna. Ella vivía con una comuna en Andalucía, se había venido a vivir aquí. Entonces, no sabía muy bien lo que era la fresquera cuando llamé a Chelo y le pregunté si yo podía ir a su casa a vivir. A mí ya me habían dicho que Chelo era celosa, ya me habían dicho. Chucho, Chelo, Alex eran los tres que estaban allí. Con toda naturalidad, con ellos, yo los veía más naturales de lo que me veía a mí, porque veía que ellos no tenían problemas, no tenían prejuicios.
Y para mí fue un tiempo muy bueno porque no fue solo la fresquera, fue Berbinzana, fue empezar a ir ganando sitio, a ir enfrentando miedos que yo tenía. Empezó a tener amistades en el pueblo y la gente la quería. A través de todo esto, recobrar mi autoestima, recobrar la alegría de la vida. Y el ambiente era muy bueno entre los que estábamos aquí. Y Chelo no estaba mucho en casa porque ella trabajaba en Pamplona, ella trabajaba en el ministerio y venía solo los fines de semana. Entonces llegó un momento en el que Chelo pues dejó de venir 2 fines de semana. El último fin de semana que había venido antes de eso, ella estaba muy seria. Yo pensé, bueno, pues tendrá sus historias con Chucho, porque como pareja pues tienen que tener sus movidillas. Y una noche, un fin de semana que vino Chelo, vino Mercedes y me dijo: oye, que Chelo me ha echado de la casa. Y yo decía, pero ¿cómo que te ha echado Chelo de la casa? Me dijo, sí, Chelo me ha echado de la casa. Entonces, bueno, pues ella me confesó que había tenido celos de mí, ¿no? ¿Celos de qué? Celos de... No eran celos por Chucho, no eran celos por Alex, eran celos porque yo había llegado a su pueblo de toda la vida, y ella había visto una aceptación de la gente me valoraba. Mira la madre de Tobías, mira, pues qué maja la chica, qué bien, qué tal, qué trabajadora. Lo que pasó fue que Chelo de pronto sintió que Mercedes estaba más integrada que ella y que le robaba protagonismo y le entraron los celos y la echó. Yo la verdad no me sentí ofendida, no me sentí dañada en ningún momento porque no, estaba en un momento de la vida con sentido del humor, con agradecimiento. Para mí no era Chelo quien me estaba diciendo vete de mi casa, mi vida era decir, a ver, Mercedes, tienes que decidir, tienes que mirar qué vas a hacer, que tu vida se ha abierto a algo, tienes que aprovecharlo, tienes que avanzar, tienes que prosperar en eso, ¿no? Dije, bueno, pues ya está. ¿Conmigo vas a llorar? ¿Conmigo con el tío Chucho? ¡Ay, Chucho! Ay, por favor, ¿De quién es esa cámara, Chelo, tan chula? Pues de Olga. Soy yo. ¿El qué? Ah, el fregadero. Mi madre. Ella es mi madre y a ti te encontré en la calle. Señor. ¿Qué? ¿Tú cuándo vas a tener? Sí, ¿quieres que tenga uno o qué? ¿Te da ilusión? Pero claro, la agricultura ecológica exige mucho esfuerzo y más si lo haces sin muchas máquinas, de una forma ecológica como nosotros creíamos, ¿no? No muchas máquinas, no gastar mucho petróleo, tal. ...31 de diciembre... ...mañana 1 de enero... ...mengua de enero... ...tiempo de poner ajos... ...vamos a poner unos ajitos aquí... ¿Cómo ponemos aquí? Es un trabajo muy artesano, muy de mano de obra... ...y por eso pues lo hacemos nosotros, ¿no? Gente que, pues bueno, que no trabaja con grandes maquinarias, ni pretendemos ser grandes agricultores, ni nada, sino simplemente hacer lo que hacemos, hacerlo bien. Ahora me he dado cuenta que no hacía más que el gilipollas. Tiene mucho trabajo, pero precisamente por eso para nosotros es rentable. Porque si se pudiera hacer esto en plan muy industrial, con máquinas y tal, seguramente que nosotros no tenemos nada que hacer. Porque hay muchas formas de hacer agricultura. Eso sí que lo sé yo bien. Estaba su padre, su madre, y llega la Chela.
Y estaba yo allí. Y dice la Chelo, joder, tengo un cansancio, no puedo subir ni las escaleras, lo que me canso. Pues mañana vete al médico, le decimos. Y no quería ir. Y por fin fuimos nosotros, su padre y yo, y dijimos, venga, Chela, vete para el médico que tienes que ir. Y no se le ocurrió otra cosa que ir sola. Y a mí me venía a buscar para ir a mear, y ese día no me buscó. Yo estaba trabajando, recuerdo, en Benavente, tocando una charanga. Me entero, cuando llego a casa, que Chelo estaba en el hospital ingresada. Y ahí empezó la primera pesadilla de mi vida. Y bueno, la ingresaron en la UCI, estuvo 3 días o 4, y al salir de allí pues le dieron varios ictus. Ahí ya llegamos y estaba Chucho fuera y tal, y ella nos contó un poco la historia. Claro, fue un momento tremendo, tremendo. Estaba Olga con ella, y yo llegué y de repente que no podía hablar claro, que cosas así, la Olga con una cara y yo alucinada. Bueno, allí delante de ella no me puse a llorar, pero después cuando me fui a casa sin parar. Y ya nos cambió la vida. Bueno, que no quiero recordarlo, que no me apetece. Me acuerdo de Chucho que estaba, vamos, o sea, así, como no. Hablé con Chucho por teléfono porque me impactó mucho saber que ella estaba limitada, que se le había quedado el brazo y el lado derecho, pues, en fin, que no lo podía mover, que no tenía fuerza, que de hecho hasta que recuperó el habla. Y yo decía, una mujer tan sana, que en fin, que come ecológico, tan llena de vida, con ese espíritu tan fuerte, me chocaba un montón, ¿no? Era como que casi no me lo creía. Chucho se ponía nervioso. Y había una batucada en el pueblo y Chelo era como, o sea, ella bailaba, se movía. Y me acuerdo que a mí me movía por dentro, pero muchísimo, ¿no? Esto. Sí, en el 2007 me propuse terminar un cuadro que había empezado hace muchísimos años allá en La Fresquera. Era un cuadro inconcluso, de Chucho tocando el saxofón. Ese cuadro estuvo, yo le calculo, unos 12 años rulando por ahí sin terminar. Iba de aquí para allá. Ese cuadro estaba a punto de desaparecer. Un invierno dije, pues voy a terminar el cuadro. Entonces cogí el cuadro, lo saqué y me propuse terminarlo en ese mes que me quedaba. Y Chelito se entusiasmó, se compró un bastidor y se puso al lado mío a pintar un cuadro más grande. Y empezó diciendo Chelo, es que no sé cómo empezar, esto no sé cómo hacerlo. Y la sensación que daba era de una persona perdida absolutamente. Pero se puso a manchar el cuadro, a mancharlo, a probar cosas, a pegarle fotos. Venían los niños y manchaban también. Y Chelito fue entrando en el proceso. Yo me di cuenta porque yo estaba al lado suyo. Porque Chucho intentó pintar un cuadro. Intentó pintar un bodegón con unos plátanos, no sé qué era aquello. Lo dejó ahí. Y ya cuando Chelito tenía su cuadro muy adelantado, le dijo, Chucho, pinta algo en mi cuadro. Entonces Chelito se fue y Chucho empezó a pintar el cuadro de Chelito y lo destrozó. O sea, un mes de trabajo. Y yo dije, Chelito, que estaba pegando cosas y todo le daba igual, a lo mejor viene y ni se da cuenta. Estaba Chucho allí con el pincel dando los últimos toques. Y Chelito vio el cuadro, llevaba algo en la mano y se lo tiró a Chucho. Para mí fue un logro brutal, entonces yo cogí, volví a restaurarlo. Chelo antes probablemente era más dura. Nos acordamos siempre de una cosa que a Chelo se le daba fatal, era abrazar. Era una cosa que no había manera.
O sea, Chela, los abrazos así blandos y carnosos no eran lo suyo, era una cosa que... Y a partir del ictus y de todas esas experiencias y todas esas emociones, se ablandó un montón. Chucho, al tiempo, empezó a tener el problema con los tinnitus, con los sonidos en el oído, y eso le fue mermando su capacidad de estar con los demás con esa frescura, con esa espontaneidad. Era como que se empezó a proteger. El comienzo de este problema empezó, oí ciertos ruidos en mi oído izquierdo y me asusté, ¿no? Dije, ¿qué pasa aquí? Y me fui a dormir y al día siguiente se me había quitado. Y fue un proceso así como de un mes o mes y medio que se me iba y se me quitaba. Recuerdo que estaba trabajando en San Fermín, que hubo un día que se me quitó y al día siguiente ya, el 10 de julio del 2008, lo recordaré para siempre, ya nunca me abandonó. Pues bueno, tengo en mi oído izquierdo tengo un ruido horrible que me atormenta y tengo también hiperacusia que no me deja hacer una vida social normal. Pues se me amontona el sonido y me vuelve loco. Él dice que está sufriendo mucho. Era una persona que nunca lo vi quejarse. Cualquier cosa para él era... Y ahora se queja todo el tiempo. Por exposición a ruidos, a motocultores, a las charangas, a un camión. Me he expuesto a ruidos sin protección y ahora pues tengo este regalito. Por un lado, es como si él lo viviera con cierta culpa, lo que le pasa. Una espalda destrozada, unos oídos destrozados. Cuando digo culpa, me refiero a palabras de él que dice no haberse cuidado lo suficiente. Pues me jode un poco, ¿no? Me jode un poco. Son varios ruidos, son 3 capas de ruidos. Uno es como una olla express que está ahí todo el rato así. Y pitidos. Y luego grillos y... horrible. Yo creo que es un conjunto de causas. Y se manifiesta así. Podría ser un poco de estrés y tal, pero mi cuadro es de otorrinolaringología. Ay, Dios mío, casi no me sale. El número es un solo para aclarar. Vale. Avísalo tú y ya está. Pero, después de que acaba el solo, hay que ir a la melodía... 29. A ver qué pasa. O sea, que a partir del compás de... O sea, que a partir del compás 29 va a ser solo... Sí, la melodía que hemos tocado ahora, que es lo mismo del principio, solo. Solo, bien, vale. Digamos que 1, 2...
La primera vez que vine con Alex y con Wimbor, yo encontré un cuaderno de dibujos. Y me puse a ojear el cuaderno de dibujos y resulta que el cuaderno estaba lleno de dibujos pornográficos, de posturas así súper eróticas y tal, y de mogollón de tías en pelotas. Y yo estaba flipando, y yo, ¿y este cuaderno, estos dibujos? Y me dijisteis, pues los ha hecho Alex. Y yo dije, pero Alex no es marica. En el año 2009 hicimos otra intentona de hacer como una especie de comuna, de convivencia, y vivir del campo, vivir de una forma austera, de vivir de una forma fresqueril, entre 3 parejas y una niña pequeña. Pero la vez esa que nos juntamos, yo ya no era novia de Alex. Nos juntamos aquí, la actual novia de... bueno, actual ya no, Noé, Keki, que era la otra exnovia, yo, y no sé si venía alguna más. Que yo no sé cómo se las apaña, porque es bajito, delgado y feucho. Simplemente no cuajó porque a mí no me gustaba Alex. No había feeling, por mi parte. Así es que mejor para él. Igual yo también le hubiera hecho la vida imposible con mis locuras. Una de las parejas era Jorge con Cristina, otra pareja era Alex con Noelia y la niña, y otra pareja era Chelo y yo. Al no haber trabajado nunca en el campo y de tener todo por aprender, pues cada día era nuevo, pocas veces repetíamos cosas. El ir y coger ajos y coger patatas y coger cebollas y puerros y tomates. En muchas ocasiones Chucho me solía dar unas directrices de qué es lo que quería que hiciéramos ese día. En ocasiones lo hacíamos juntos, a veces él tenía que ir a otro terreno, a otro soto, y en esos momentos pues solía aprovechar para reflexionar un poco sobre lo que estaba haciendo. Aquí en la fresquera yo he tenido la oportunidad de saber de dónde sale la comida, ¿no? También hemos tenido gallinas y todo. Hay que doblar la espalda, hay que coger la azada, eso hay que deshiervar. El trabajo en el campo es así, no es ni duro ni fácil, es lo que es. Todo ese tipo de cosas que se sientan un montón de gente, todos ahí a la mesa, a pelar habas, a pelar pimientos, a cortar judía verde, a mí eso me gusta mucho. Pero en el momento en el que uno conecta con esa energía que transmite el campo, ese esfuerzo no es gran cosa, hay una energía ahí desbordante. Pues eso era para mí el campo, entender ese misterio del universo a través de la agricultura y de la ecología. Esto, pues bueno, tuvo sus momentos maravillosos y los no maravillosos, luces y sombras como siempre. Alex y Noelia se conocieron en Málaga, en Cañadulce. Tuvieron una niña maravillosa. ¿Ya empezó? ¿Qué tal, Luis? Vamos a bailar un poco, ver la tele, no. No, es el partido. Que es el partido final. No quiero.
Luego hay que verlo un poquito, Alana. Ahí está papá, mira qué fíjate. Pues eran una pareja, recuerdo yo, risueña, se reían mucho, vacilaban. A mí me cayó muy bien Noelia, era muy graciosa, muy maja, muy vital. El culillo, mamá. El culillo. Quita el dedo, quita el dedo. El culillo. Y bueno, pues empezó todo muy bien. No, más. ¿Es posible? ¿De que se ha dejado el culillo? Para mí, el proceso que vivió Alana allí fue muy importante porque era la niña de la fresquera, era la luz de la fresquera y todo se movía en torno a ella. Yo estaba totalmente en la crianza, entonces no hacía nada de huerta, no hacía nada de casa, no cocinaba. O sea, yo tenía el privilegio de ser mamá y todo el tiempo para mí, para ser mamá. Y ha sido un regalo para ella poder estar con personas súper diferentes que le aportaban cosas muy distintas y todas con muchísimo cariño. Yo no había visto nada raro entre Alex y Noelia. Para mí todo iba normal. Pues los primeros pasos también fueron en Berbinzana, en el salón de arriba. ¿Cuántos años tenías? Gordito, un bebé gordito. ¿0? Tenías 0 años, todavía no habías cumplido el año. Entonces, ¿por qué sabía caminar? Pues- Bueno, así a gatas y después me agarraba así yo, ¿no? Por segundas personas me decían que habían tenido discusiones, que tenían discusiones. Yo no los veía nada raro. Gordi. Ya esa transformación de mujer a madre para mí fue bastante dura. Entonces, bueno, fue para mí muy duro por una parte, muy enriquecedor por otra, por supuesto. Pero un día, pues Alex saltó. Así lo más fuerte que yo he vivido en la fresquera es cuando Alex tuvo esa explosión tan fuerte que tiró la mesa con todos los platos, los cubiertos. Estábamos comiendo y no recuerdo muy bien exactamente qué le dije. Saltó de una forma así muy extraña. No gritando, pero algo le tocó. Y entonces él fue a salir y luego volvió y de repente ¡uah! Yo viví un conflicto aquí con Noelia también muy fuerte, un conflicto de pareja fuerte. Para mí ha sido un conflicto brutal, como padre ha sido dramático. Agresiva y contra Noelia, y ahí me di cuenta que que la relación tenía problemas, ¿no? Estábamos Chucho, Chela, Alex y yo, los 4. Y entonces, claro, imagino, toda la mesa cayéndose todo. A la Chela le dio, no sé exactamente qué fue, pero fue fuerte, porque, claro, no pasó nada, pero podía haber pasado de todo. Generalmente en las convivencias se genera el conflicto, pero no se genera la respuesta. Bueno, nos quedamos todos alucinados, porque Alex siempre es todo calma y nunca estalla. Y entonces esa vez fue como la gran explosión. Hay que pasar por lo peor para valorar lo maravilloso de la vida y tal. Y eso en el compartir se da de una manera especial. El hecho de estar en la fresquera es una de las principales implicaciones que tiene, el estar expuesto al contacto con un ir y venir incesante de gente. Yo tuve un problema con Cristina. Y bueno, conocimos aquí a varios personajes que a su vez ellos nos conocieron a nosotros como personajes, supongo también. No me llevaba bien con ella, su carácter, su tal, bueno. Por mis experiencias, la finalidad de la convivencia, una de las más importantes es que genere cambios. Y en esas convivencias yo siempre he visto que la gente sale de una manera diferente, ¿no? Aparte de las relaciones entre todos nosotros, había también relaciones más particulares de pareja. En la convivencia aquí tuvimos unas experiencias complejas. La paternidad para mí fue muy absorbente. Fue muy absorbente, muy absorbente. Estuve viviendo en la fresquera 3 meses, de septiembre a Navidad, pero me acuerdo que fue muy bonito. Yo estaba en todo momento luchando
Bueno, vivirlo no fue bonito, para nada, pero porque nos jodía a todos. Con episodios así un poco más... Es que no... ¿Puedes cortar un momento? Chucho estaba mal. Y claro, como yo estaba en mi casa y con el estado de nervios en el que estaba, con mi problema de salud, desde mi punto de vista, pues yo veía que no podía vivir con ella. Chucho estaba sufriendo mucho, con muchísimas cosas, y yo me identificaba mucho con él. Me siento como muy parecida a él, tenemos los dos así una personalidad muy fuerte y dependemos mucho del cariño de otras personas. Cris estaba en un momento muy complejo aquí en La Fresquera. Vivió un conflicto aquí muy fuerte. Intentaba no ser como él, no hacer lo que él hacía, y, o sea, no porque me pareciese una figura que lo estuviese haciendo mal, sino porque lo estaba haciendo igual que yo. Ha sido un momento delicado por el hecho de convivir todos juntos. La crisis era un poco general, no era culpa de nadie. Era un momento en que era difícil para todos. Por casualidad cayó a La Fresquera una mujer que es mediadora de conflictos. Una amiga de Noelia, una chica muy maja, y aprovechamos la situación pues para hacer una reunión. Y se habló abiertamente, en una reunión donde todo el mundo habló, donde había mucha emoción. Salieron cosas ahí muy fuertes, pero también había mucho apoyo, mucha comprensión, donde había muchísimas ganas de que saliera algo de allí, cualquier cosa buena. Uno de los elementos es que las cosas no son en blanco y negro. Entonces no había ni buenos ni malos. Y la reunión acabó en besos, abrazos, todo el mundo tirado uno encima de otros, abrazándonos y... Yo me sentí un poco liberado. Hemos chocado bastante, pero vamos, yo creo que nos queremos un montón. Nuestra amistad se hizo más grande. Es que no sirve de nada pasarse una semana llorando o de mala leche porque algo no sale en la vida como tú esperabas. Lo bonito es estar en el lado del amor, en el no tener miedo, en el tener confianza, porque tu estado de ánimo cuando convives con mucha gente influye mucho en los que tienes al lado. Como dice Chucho, que si nos caímos con el equipo completo, yo también digo lo mismo. Fue interesante, fue especial, bonito. Pues sí, todos los días. Pienso en cómo sería vivir en y del campo. No llego a funcionar porque yo pienso que a estas alturas de la vida pues todo es un intento, es un movimiento de un músculo, que ese músculo ayudará a otro músculo, a otra persona, seremos un testimonio, somos prehistoria que tendrá el futuro, ¿no? Pero digo que nos levantamos con el equipo otra vez.
Me había ido al opuesto del amor, me había ido al infierno, me había ido al miedo, a la culpa, y ahora lo veo con más esperanza. Y bueno, y que me quite lo bailado, y bueno, esto es un regalo que Dios me da y lo voy a aprovechar, ya está. ¿De qué cosas te acuerdas tú de la fresquera? Pues, mira, me acuerdo que un gatito era muy diferente a los otros gatos, porque mira, uno era un león y uno tenía un puntito negro y era blanco. Entonces el león era muy bonito y el otro, cuando creció, me parecía más bonito. Gatito. ¿Ves? Yo creo que a partir de que me diera el ictus y que a él le diera el tinnitus, nos hemos enamorado. Por necesidad propia del uno del otro. Exacto, por supuesto, sí. Egoísmo mutuo. El egoísmo, sí. El egoísmo es muy importante en el amor, sí.